la casa de antigüedades. Capítulo 66. Al despertarse por la mañana, Richard Swiveller percibió, de manera lenta y gradual, un murmullo de voces en la habitación. Miró entre las cortinas y vio al señor Garland, al señor Abel, al notario y al caballero soltero, departiendo con la marquesa con tono serio pero en voz muy baja, sin duda para no molestarlo. No perdió tiempo en hacerles saber que dicha precaución era innecesaria. Los 4 caballeros se acercaron inmediatamente a la cama. El anciano señor Garland fue el primero en alargarle la mano y preguntarle cómo se encontraba. Dick estaba a punto de contestar que se sentía mucho mejor, aunque, como era lógico, aún bastante débil, cuando su pequeña enfermera, apartando a los visitantes y ayudando a Dick a incorporarse en la cama, como celosa de la interferencia, le puso el desayuno delante e insistió en que lo tomara antes de correr el riesgo de cansarse hablando o escuchando. Al señor Swiveller, que tenía buen apetito y había tenido un sueño, que recordaba perfectamente, sobre chuletas de cordero, jarras de cerveza y otros manjares, incluso el suave té y las simples tostadas, le parecieron unas tentaciones tan irresistibles que accedió a comer y beber con una condición. Que no es otra, especificó Dick, devolviendo al señor Garland el apretón de manos, que me conteste a esta pregunta con la mayor sinceridad antes de tomar yo nada. ¿Es demasiado tarde para completar el trabajo que usted inició tan estupendamente anoche? Concluyó la pregunta el anciano caballero. No. Puede estar tranquilo a este respecto, se lo aseguro. Consolado con aquella respuesta, el paciente se aplicó a desayunar con gran apetito, aunque no tan grande como el placer que parecía sentir su enfermera viéndole comer. El desayuno transcurrió más o menos de la siguiente manera. El señor Swiveller, con una tostada o la taza de té en la mano izquierda, con la que tomaba un bocado o un sorbo, según el caso, tenía fuertemente agarrada con la derecha la mano de la marquesa, y para apretarla más, o incluso para besarla, se detenía de vez en cuando en medio de la degustación con circunspección y gravedad. Cuando comía o bebía, la cara de la marquesa se iluminaba de una manera indescriptible. Pero, siempre que le daba estas muestras de agradecimiento, a la marquesa se le ensombrecía el semblante y empezaba a sollozar. Ahora bien, ya estuviera riendo o llorando, se volvía a los visitantes con una mirada suplicante, que parecía decir: «¿Están viendo a este hombre tan enfermo? ¿Puedo yo hacer otra cosa que cuidarlo con el mayor cariño del mundo?» Y ellos, al verse convertidos, por así decir, en actores de la representación, contestaban invariablemente con una mirada que parecía decir: «No. Ciertamente, no». Esta especie de teatro mudo, en el que el propio enfermo, pálido y demacrado, desempeñó un papel importante, duró todo el desayuno, y nos permite preguntarnos con todo derecho si ha habido alguna vez una comida como esta, en la que no se dijo ninguna palabra, buena o mala, de principio a fin, en la que se expresaran tantas cosas con gestos de por sí tan poco importantes. Al final, y a decir verdad no mucho tiempo después, el señor Swiveller dio cumplida cuenta de todas las tostadas y del té que en aquel escenario de su recuperación se le permitió tomar con moderación. Pero los cuidados de la marquesa no se pararon allí, pues, después de desaparecer un instante, volvió con una jofaina llena de agua clarísima, le lavó la cara y las manos, le peinó el pelo y, en una palabra, lo dejó todo lo aseado y pulcro que permitían las circunstancias. Y todo ello de manera rápida y desenvuelta, como si él fuera un niño pequeño y ella una enfermera adulta. Y a todas estas variadas atenciones el señor Swiveller se sometió con un asombro y agradecimiento indecibles. Terminada la ceremonia del aseo, la marquesa se retiró a un rincón para tomar un frugal desayuno, ya frío para entonces, y el señor Swiveller, volviendo la cara unos momentos, la saludó con la mano efusivamente. «Caballeros», profirió Dick, girándose tras aquella pausa, «les ruego me disculpen. Las personas que han pasado por un estado de postración como yo se fatigan fácilmente. Pero ahora estoy de nuevo fresco y listo para hablar.
Además de otras comodidades, aquí faltan sillas, pero yo los invito a sentarse en la cama. ¿Qué podemos hacer por usted?, preguntó el señor Garland con tono afable. Si, por arte de magia, pudieran convertir a la marquesa que está ahí en una marquesa de verdad, respondió Dick, se lo agradecería en el alma. Pero como no pueden, y como además no se trata de lo que ustedes pueden hacer por mí, sino de lo que pueden hacer por otra persona que en este momento merece más sus desvelos, siéntense, por favor, y díganme lo que pretenden hacer. Es principalmente por este motivo por lo que hemos venido a verle, afirmó el caballero soltero, aunque enseguida recibirá otra visita. Como temíamos que estuviera muy inquieto si no conocía por nosotros mismos los pasos que pensábamos dar, hemos decidido venir a hablar con usted antes de mover el asunto. Caballeros, respondió Dick. Les doy las gracias. Cualquier persona en el estado de desvalimiento en que yo me encuentro estaría naturalmente inquieta. No me permita interrumpirlo, señor. Entonces, verá, mi buen amigo, empezó el caballero soltero, si bien no albergamos ninguna duda en cuanto a la verdad de este descubrimiento, que ha salido a la luz de manera tan providencial, ¿quiere decir gracias a ella?, preguntó Dick, señalando a la marquesa. Quiero decir gracias a ella, por supuesto. Decía que, si bien no albergamos ninguna duda al respecto, ni de que su debido uso procurará el indulto inmediato y puesta en libertad del pobre muchacho, nos invade una gran duda sobre si dicho descubrimiento nos permitiría también dar caza a Kilp, el principal instigador de esta villanía. Le diré, además, que esta duda se ha convertido casi en certeza según la opinión que nos hemos formado en este breve espacio de tiempo. Usted convendrá con nosotros en que darle la más remota posibilidad de huida, pudiendo evitarlo, sería algo realmente monstruoso. Y convendrá también, sin duda, en que si alguien debe huir, que sea cualquiera menos él. Sí, convino Dick, ciertamente. Así sería si alguien debiera escaparse. Pero a fe mía que no deseo que nadie se escape. Desde que se hicieron leyes para doblegar el vicio en los demás así como en uno mismo, etc., como todos sabemos no lo ve usted bajo esta luz. El caballero soltero sonrió como si la luz bajo la cual el señor Swiveller había planteado su pregunta no fuera la más clara del mundo y le explicó que pensaban proceder mediante una estratagema, ya que su idea era intentar sacarle una confesión a la gentil Sara. Cuando descubra lo que sabemos y cómo lo sabemos, agregó, y que está completamente implicada en el caso, confiamos, a través de los medios que ella nos ofrezca, poder castigar a los otros dos de manera eficaz. Si lo lográsemos, no me importaría que ella se fuera de rositas. Dick recibió aquel plan con poco entusiasmo, opinando por su parte, con las pocas fuerzas que tenía, que encontrarían a la arpía, refiriéndose a Sara, más difícil de manipular que al propio Kilp, que con ningún ardid, amenaza ni engatusamiento conseguirían impresionarla lo más mínimo ni hacerla claudicar, que estaba hecha de una pasta o metal imposible de derretir o moldear. En una palabra, que no podrían domeñarla y que saldrían clamorosamente derrotados en su intento. Pero era inútil inducirlos a adoptar cualquier otra estrategia. Se ha dicho que el caballero soltero había expuesto las intenciones de los tres, pero debería señalarse también que todos hablaban a la vez, que si por casualidad alguno se callaba un momento era solo para recuperar el aliento y hablar de nuevo. En una palabra, que habían alcanzado ese nivel de impaciencia y nerviosismo en que los hombres no atienden a razones y que habría sido más fácil desviar el viento más impetuoso que instarlos a reconsiderar su determinación. Así, tras decirle al señor Swiveller que no habían dejado de lado a la madre de Kit ni a sus hijos, que tampoco habían dejado de lado al propio Kit, sino que se habían esforzado al máximo para que su condena se viera atenuada, divididos como estaban entre unas pruebas tan contundentes en cuanto a su culpabilidad y unas esperanzas respecto de su inocencia cada vez más débiles, tras asegurarle que podía estar tranquilo, pues todo se solucionaría antes del anochecer.
Después de decirle todo esto y añadir muchísimas expresiones amables y cordiales que no es necesario referir aquí, el señor Garland, el notario y el caballero soltero se despidieron en el momento oportuno, pues de lo contrario Richard Swiveller habría vuelto a tener fiebre, con resultados a buen seguro fatales. El señor Abel se quedó en la casa, mirando a menudo el reloj y la puerta de la habitación, hasta que el señor Swiveller fue despertado de un breve sueñecito por un ruido tremendo producido por algo muy pesado que un mozo había dejado caer en el rellano de la escalera, un estruendo que casi hizo temblar la casa y tintinear los frascos de medicinas que había en la repisa de la chimenea. El señor Abel se sobresaltó al oír tan descomunal porrazo, se acercó cojeando a la puerta, la abrió y ¿qué vio? Un hombre forzudo con una canasta enorme, que, arrastrada a la habitación y destapada al instante, desembuchó tesoros tales como té, café, vino, bizcochos, naranjas, uvas y pollos preparados para su cocción, más jalea de pie de ternera, arrurús, sagú y otros delicados reconstituyentes. Al verlos la pequeña criada, que nunca había visto semejantes cosas, salvo en los escaparates de las tiendas, se quedó pegada al suelo con su único zapato, la boca y los ojos hechos agua y momentáneamente privada de la facultad del habla. Pero no así el señor Abel ni el hombre forzudo, que vació el canastón, grande como era, en un abrir y cerrar de ojos, ni una señora mayor que apareció tan repentinamente que parecía haber salido por ensalmo del propio canastón, tenía capacidad suficiente para contenerla a ella también, y que, de puntillas y sin hacer ruido, se puso, aquí y allí y en cualquier sitio, a llenar de jalea las tazas de té, a preparar caldo de pollo en pequeñas cacerolas, a pelar naranjas para el enfermo, que partió en diminutos gajos, y hacer probar a la pequeña criada varias clases de vino y trozos exquisitos de cuanto allí había antes de aplicarse a preparar un guiso de carne sustancioso para reponer fuerzas. Todo lo que allí había le resultó tan inesperado y desconcertante al señor Swiveller que, tras tomar 2 naranjas y un poco de jalea, y una vez que se hubo marchado el forzudo con el canastón vacío, dejando manifiestamente toda aquella promesa de festín para su personal usufructo y beneficio, no se le ocurrió nada mejor que tumbarse de nuevo en la cama y dormirse, abrumado por la visión de tanto prodigio. Por su parte, el caballero soltero, el notario y el señor Garland se encaminaron hacia un café, donde redactaron una misiva para la señorita Sabgibras solicitándole, en términos misteriosos y escuetos, honrara con su compañía a un amigo desconocido que deseaba hacerle una consulta lo antes posible. El recado le llegó tan pronto que, a los 10 minutos de volver el mensajero informando de la debida entrega, se presentó la señorita Brass en persona. Por favor, señorita, le rogó el caballero soltero, que se había quedado solo en la sala, siéntese. La señorita Brass se sentó, con la columna tiesa y rígida, visiblemente asombrada de que el inquilino y su misterioso corresponsal fueran la misma persona. Supongo que no esperaba verme, ¿verdad?, formuló el caballero soltero. No me lo imaginaba, no, respondió la belleza. Creía que se trataba de un asunto relacionado con el bufete. Si es sobre la habitación, ya sabe que le basta con entregar a mi hermano una notificación o bien dinero. Ese asunto se puede solucionar rápidamente. Usted es una persona solvente y, en su caso, el dinero de curso legal o una notificación vienen a ser lo mismo. Le estoy agradecido de su buena opinión, repuso el caballero soltero, y comparto plenamente lo que dice. Pero no es ese el asunto sobre el que deseo hablar con usted. Ah, no, dijo Sally. Entonces, dígame de qué se trata. Supongo que de un asunto relativo a nuestra profesión, ¿no? Bueno, sí, está relacionado con el mundo del derecho, ciertamente. Muy bien, contestó la señorita Brass. Mi hermano y yo somos iguales a ese respecto. Yo puedo aceptar cualquier encargo o darle a usted algún consejo. Bueno, como hay otras partes interesadas en este asunto, además de mí mismo, manifestó el caballero soltero, levantándose y abriendo la puerta de un salón interior, sería mejor que estuviéramos todos presentes.
Caballeros, aquí está la señorita Brass. Acto seguido hicieron su aparición el señor Garland y el notario con rostro muy serio, los cuales, acercando sendas sillas, una a cada lado del caballero soltero, formaron una especie de cerca alrededor de la gentil Sara, prácticamente arrinconándola. En tales circunstancias, su hermano Samson habría dado claras muestras de confusión o nerviosismo. Pero ella, sin perder en ningún momento la compostura, sacó su tabaquera y tomó tranquilamente una pizca de rapé. Señorita Brass, enunció el notario, tomando la palabra en ese momento crítico, como los de nuestra profesión solemos entendernos bastante bien, creo que lo mejor es decir con pocas palabras lo que tengamos que decir. ¿Puso usted un anuncio el otro día con relación a una criada fugada? Sí, respondió la señorita Sabji con un repentino rubor, que se extendió por todos sus rasgos. ¿Tiene algo que decirme al respecto? Que se la ha encontrado, señorita, le hizo saber el notario, sacándose el pañuelo del bolsillo con un floreo. Se la ha encontrado. ¿Quién la encontró? Preguntó Sara al instante. Nosotros, señorita, nosotros tres. Anoche mismo, pues, de haber sido hallada antes, se lo habríamos comunicado antes también. Y ahora que me lo han comunicado, repuso la señorita Brass, cruzándose de brazos como si estuviera a punto de negar algo con rotundidad, ¿qué tienen que alegar? Me refiero a qué se les ha metido en la cabeza con relación a ella. Pues bien, pruébenlo, por favor. No pido nada más. Pruébenlo. Ustedes la han encontrado, dicen. Y yo puedo asegurarles, por si no lo saben, que han encontrado a la zorrita más artera, embustera, ratera y endemoniada que pueda haber en la tierra. La han traído aquí. Agregó, lanzando una mirada feroz a su alrededor. No, no está aquí, respondió el notario. Pero se encuentra completamente a salvo. ¡Ja! Exclamó Sadie, sacando bruscamente una pizca de rapé de la caja como si, en su despecho, fuera a retorcerle y arrancarle la nariz a la pequeña criada. Se encontrará lo bastante a salvo a partir de ahora, descuide. Eso espero, refrendó el notario. Otra pregunta. ¿No se le ocurrió, cuando descubrió que había escapado, que había 2 llaves de la puerta de la cocina? La señorita Sabji tomó otra pizca de rapé y, con la cabeza ladeada, miró a su interrogador con una especie de espasmo alrededor de la boca, pero con una expresión de inmensa astucia. 2 llaves, repitió el notario, una de las cuales le brindaba la oportunidad de pasearse por la casa de noche cuando ustedes la suponían dormida en su lugar de encierro, y de oír conversaciones confidenciales, como por ejemplo la conversación, de la que se dará debida cuenta hoy ante el juez y que usted tendrá oportunidad de oír, que usted y el señor Brasman tuvieron la noche anterior a que el desafortunado e inocente joven fuera acusado de robo como consecuencia de una horrible conchabanza de la que solo diré que merece los mismos epítetos que usted acaba de aplicar a esa desgraciada joven, más otros más fuertes todavía. Sally tomó otra pizca de rapé. Aunque su cara aparentaba una asombrosa imperturbabilidad, saltaba a la vista que había sido tomada completamente por sorpresa y que la acusación que había esperado que le formularan no tenía nada que ver con su pequeña criada. Vamos, señorita Brass, insistió el notario. Usted puede aparentar un perfecto dominio de su fisonomía, pero siente, como puedo ver, que por una casualidad que nunca imaginó ha quedado al descubierto este rastrero plan y que al menos 2 de sus maquinadores van a ser llevados ante el juez. Ahora bien, como usted conoce los castigos físicos y pecuniarios a los que se expone, no necesito extenderme sobre ellos. Pero tengo una propuesta que hacerle. Usted tiene el dudoso honor de ser hermana de uno de los granujas más grandes que andan por ahí sueltos. Y, si puedo aventurarme a decir esto a una dama, usted es, a todos los efectos, completamente digna de él. Pero conchavado con ustedes 2 hay un tercer individuo, un miserable llamado Kilp, el principal instigador de esta diabólica trama, que es peor que ustedes 2.
Teniendo esto presente, señorita Brass, haga el favor de contárnoslo todo. Permítame recordarle que, si hace lo que le aconsejamos, se encontrará en una posición segura y cómoda, la actual no es nada envidiable. Que no puede perjudicar a su hermano, pues contra él y contra usted tenemos, como ya ha oído, pruebas suficientes. No diré que le sugerimos esto movidos por un sentimiento de piedad, pues, para decirle la verdad, no sentimos ninguna consideración hacia usted, sino por la pura necesidad a la que nos vemos reducidos. Así pues, yo le recomiendo esta vía como la mejor política a seguir. El tiempo, en un asunto como este, apostilló el señor Witherden, sacando el reloj, es de un valor incalculable. Háganos, pues, el favor de manifestar su decisión con la mayor prontitud, señorita. Con una sonrisa, y mirando a cada uno de los tres de manera sucesiva, la señorita Brass tomó 2 o 3 pizcas más de rapé y, como ya quedaba muy poco, raspó en el fondo de la caja con el índice y el pulgar hasta conseguir otra pizca. Hecho lo cual, y metiéndose la caja parsimoniosamente en el bolsillo, formuló la siguiente pregunta. ¿Debo aceptar o rechazar ahora mismo? No. Así es, respondió el señor Witherden. Cuando la encantadora criatura estaba entreabriendo los labios para contestar, se abrió repentinamente la puerta y Samson Brass asomó la cabeza. Disculpen, dijo este apresuradamente. Esperen un momento. Dicho lo cual, y completamente indiferente al asombro que su presencia acababa de suscitar, pasó a la sala, cerró la puerta, besó su grasiento guante con un servilismo extremo e hizo una reverencia rayana en la abyección. «Sara», exclamó Brass, «haz el favor de no decir nada y déjame hablar a mí». Caballeros, si pudiera expresar el placer que me produce ver a 3 hombres semejantes mostrando tan feliz unanimidad, creo que les costaría trabajo creerme. Pero aunque yo soy un desgraciado, sí, caballeros, un delincuente, si hemos de utilizar expresiones tan duras delante de una compañía tan selecta, debo manifestar que conservo aún sentimientos como los demás mortales. Recuerdo haber oído decir a un poeta que los sentimientos eran patrimonio común de toda la humanidad. Aunque hubiera sido un cerdo quien expresó dicho sentir, caballeros, habría sido igualmente inmortal. No digas idioteces, espetó la señorita Brass rudamente, y cierra la boca. Sara, querida, repuso su hermano, gracias, pero yo sé lo que me digo, queridísima, y me tomaré la libertad de expresarme en consecuencia. Señor Witherden, el pañuelo se le está cayendo del bolsillo, ¿me permite, señor? Como el señor Brass avanzaba para remediar este accidente, el notario se apartó con aire de evidente repugnancia. Brass, que además de sus habituales atractivos, tenía la cara llena de rasguños, un parche verde en un ojo y un sombrero penosamente aplastado, se detuvo en seco y miró alrededor con una sonrisa lastimera. «Se aparta de mí», exclamó Samson, como si yo fuera a ponerle, por así decir, carbones encendidos en la cabeza. «¡Ay! Soy una casa que se derrumba, y las ratas, si se me puede permitir la expresión con referencia a un caballero al que respeto y quiero por encima de todo, huyen de mí. Caballeros, con respecto a la conversación que acaban de tener, les diré que he visto a mi hermana salir de casa y encaminarse hacia aquí, preguntándome a dónde podía dirigirse y siendo, puedo aventurarme a decirlo, de temperamento algo suspicaz, la he seguido. Y he escuchado todo lo que se ha dicho. No hagas locuras, lo interrumpió la señorita Sadie, y no digas nada más. Sara, mi querida hermana, repuso Brass con igual cortesía. Te lo agradezco en el alma, pero seguiré hablando. Señor Witherden, como tenemos el honor de ser miembros de la misma profesión, por no hablar de este otro caballero que, habiendo sido mi inquilino y disfrutado, como atañe decir, de la hospitalidad de mi techo, permítame exponer mi creencia de que ustedes me habrían negado a mí la anterior propuesta. Eso creo. Ahora, estimado señor, exclamó Brass al ver que el notario estaba a punto de interrumpirlo, le ruego me permita expresarme. El señor Witherden guardó silencio, y Brass siguió hablando.
Si me hacen el favor, prosiguió, levantando el parche verde y revelando un ojo horriblemente magullado, les pido que miren esto. Naturalmente, ustedes se preguntarán cómo me lo he hecho. Si miran el resto de la cara, se preguntarán cuál ha podido ser la causa de todos estos rasguños. Y si de ahí llevan la mirada hasta el sombrero, se preguntarán a sí mismo cómo ha llegado al estado en que lo ven. Pues bien, caballeros, concluyó Brass, golpeando el sombrero ferozmente con un puño, a todas estas preguntas yo respondo con un nombre. Kilp. Los tres caballeros se miraron entre sí, pero no dijeron nada. Repito, prosiguió Brass, mirando de reojo a su hermana como si estuviera informándole a ella con agresiva malignidad, en violento contraste con su habitual suavidad. Repito que a todas estas preguntas yo respondo igual. Kilp. Kilp, que me atrae a su cueva infernal y se recrea y ríe mientras yo me abrazo, me quemo, me magullo y me licio. Kilp, que ni una sola vez, ni una sola en todas nuestras conversaciones, me ha tratado de otra manera que como a un perro. Kilp, al que he odiado siempre de todo corazón, pero nunca tanto como lo odio últimamente. Ahora se hace el loco sobre este asunto como si no tuviera nada que ver con él, como si no hubiera sido él el primero en proponerlo. No puedo fiarme de él. Cuando le da por aullar, delirar o echar sapos por la boca, yo creo que no se detendría ante nada, ni siquiera ante el asesinato, con tal de aterrorizarme. Y bien, apostilló Brass, cogiendo el sombrero, volviendo a colocarse el parche en el ojo y agachándose con el mayor de los servilismos, ¿a qué conduce todo esto? ¿A qué dirían ustedes que me ha llevado esto, caballeros? ¿Pueden intentar adivinarlo? Nadie habló. Brass sonrió afectadamente unos instantes, como si hubiera planteado una adivinanza sutilísima, y prosiguió de esta guisa. Intentaré ser breve, caballeros. Si la verdad ha salido a la luz, de una manera tan meridiana que no se puede contradecir, y qué cosa tan sublime, tan grande es la verdad, caballeros, aunque, como todas las demás cosas sublimes y grandiosas, por ejemplo las tormentas y los rayos, no siempre nos llena de contento tenerla delante, haré lo posible para que este hombre se pierda antes que perderme yo del todo. Yo tengo claro que estoy acabado. Así pues, si alguien tiene que desvelar la maquinación, prefiero hacerlo yo primero y sacar de ello alguna ventaja. Sara, querida, habida cuenta de las circunstancias, tú estás a salvo. Pasaré a referir los hechos pensando en mi propio beneficio. Dicho lo cual, el señor Brass refirió, a gran velocidad, toda la historia, cargando las tintas en lo posible contra su amigable cliente e intentando mostrarse él mismo como una especie de santo varón, aunque sujeto, eso sí, a las debilidades propias de todo ser humano. Y concluyó de este modo. Y sepan, caballeros, que yo no soy de esos hombres que dejan las cosas a medias. Como se suele decir, de perdidos al río. Hagan ustedes conmigo lo que gusten, y llévenme a donde gusten. Si desean tener mi declaración por escrito, me sentaré a redactarla inmediatamente. Ustedes serán compasivos conmigo, estoy seguro. Confío completamente en que serán compasivos conmigo. Ustedes son unos hombres de honor y tienen unos corazones sensibles. Yo cedí por necesidad a Kilp, pues, aunque la necesidad no tiene ley, tiene quien la cultive. Me he sometido a ustedes por necesidad, por política y por unos sentimientos que desde hace tiempo me corroen. Castiguen a Kilp, caballeros. Caiga el peso de la ley sobre él. Redúzcanlo a polvo. Pisotéenlo. Él ha hecho eso conmigo durante mucho, mucho tiempo. Concluido por fin su discurso, Sansón contuvo la corriente de su ira, besó de nuevo su guante y sonrió como lo hacen los parásitos y los cobardes. Explotó la señorita Brass, levantando el rostro, que hasta ese momento había tenido entre las manos, y mirándolo de los pies a la cabeza con una sonrisita amarga. Este es mi hermano. Valiente hermano. He aquí el hermano para el que tanto he trabajado y penado. Esperaba que al menos fuera un poco hombre.
Sara, querida, repuso Samson, frotándose las manos débilmente, estás molestando a nuestros amigos. Ya sé que estás decepcionada, Sara, y no sabes qué decir. Te estás poniendo en evidencia. Sí, lamentable piltrafa, replicó la adorable damisela. Te entiendo. Lo que pasa es que temías que me adelantara. ¿Pero crees que yo habría dejado que me sacaran una palabra? Habría resistido aunque hubieran estado acuciándome 20 años seguidos. Se rió afectadamente Brass, quien, en medio de su profunda degradación, parecía haber cambiado de sexo con su hermana y haberle traspasado la última chispa de masculinidad que pudiera quedarle. Eso es lo que crees, Sara, pero habrías actuado de otra manera, mi querida amiga. No habrás olvidado la famosa máxima del viejo zorro, nuestro honorable padre, caballeros. Sospecha siempre de todo el mundo. Esa es la máxima con la que hay que vivir a lo largo de toda la vida. Si tú no hubieras estado a punto de comprar tu salvación cuando yo aparecí, estoy seguro de que lo estarías haciendo ahora. Pero no te preocupes. Lo he hecho yo mismo y te he ahorrado así la molestia y la vergüenza. La vergüenza, caballeros, añadió Brass con aire de una persona abrumada, si hay alguna, es para mí. Es mejor que se le ahorre a una mujer. Con la debida humildad y los debidos respetos a la opinión del señor Brass, y más particularmente a la autoridad de su honorable ancestro, cabe dudar de que el edificante principio formulado por este y aplicado por su descendiente se revele siempre atinado y de que vaya acompañado en la práctica de los resultados deseados. Es, probablemente, una duda temeraria y presuntuosa en tanto que son muchos los personajes distinguidos llamados hombres de mundo, caras alargadas, miradas astutas, manos hábiles para los negocios y demás, que han convertido, o convierten a diario, dicho axioma en su estrella polar y su brújula. Sin embargo, es una duda que se puede insinuar discretamente. Como ilustración, puede observarse que si, sin fisgonear ni poner el oído, el señor Brass, que no era excesivamente suspicaz, hubiera dejado a su hermana dirigir la conversación para beneficio de ambos o si, fisgoneando y poniendo el oído, no hubiera tenido tanta prisa por anticiparse a ella, prisa que no habría tenido de no haber estado movido por la desconfianza y los celos, probablemente habría salido mucho mejor parado. Así, ocurre que estos hombres de mundo, que lo recorran con armadura, se defienden tanto del bien como del mal, por no decir nada de lo inconveniente y absurdo que es estar vigilando con un microscopio en todo momento o llevar puesta una cota de malla hasta en las ocasiones más inocentes. Los tres caballeros departieron en privado unos momentos. Al concluir su consulta, que fue muy breve, el notario colocó material de escribir sobre la mesa e informó al señor Brass de que, si deseaba hacer alguna declaración por escrito, tenía la oportunidad de hacerla. Al mismo tiempo, se sintió obligado a decirle que requerirían su presencia delante del juez de paz y que se dejaba enteramente a su discreción cualquier cosa que hiciera o dijera. Caballeros, respondió Brass, quitándose el guante y arrastrando su espíritu por el suelo, yo justificaré la benevolencia con la que sé que seré tratado. Y como, sin su benevolencia, ahora que se ha producido esta revelación, yo sería el peor situado de los tres, pueden contar con que lo confesaré todo. Señor Witherden, siento que cierto desfallecimiento se está apoderando de mi espíritu. Si hiciera el favor de tocar la campanilla y pedir una copa de algo caliente y fuerte, yo, a pesar de todo lo ocurrido, sentiría un placer melancólico en beberla a su salud. Yo esperaba, agregó Brass, mirando a su alrededor con una sonrisa fúnebre, verlos a ustedes tres uno de estos días sentados a la mesa de caoba de mi humilde salón de Marx. Pero, ay, las esperanzas, son tan fugaces que Dios me asista. El señor Brass se sintió tan emocionado en aquel punto que no pudo decir nada más hasta que llegó el refrigerio. Tras haberlo ingerido, bastante liberalmente para alguien en un estado tan agitado, se sentó a escribir.
La adorable Sara, ora con los brazos cruzados, ora con las manos a la espalda, paseaba por la sala con pasos masculinos mientras su hermano realizaba su tarea, deteniéndose a veces para sacar la caja de rapé y morder la tapa. De esta manera siguió paseando hasta que, cansada, cayó dormida en un sillón junto a la puerta. Se ha supuesto desde entonces, no sin razón, que dicho sueño fue una impostura o fingimiento, pues la durmiente encontró el modo de deslizarse sin ser observada al llegar el crepúsculo. Si lo hizo intencionadamente y despierta, o más bien a la manera sonámbula, es una cuestión abierta a discusión. Pero en un punto, y el más importante, todas las partes están de acuerdo. Ya no se le vio el pelo. Y ya que se ha hecho mención de la oscuridad, se inferirá que la tarea del señor Brass le llevó bastante tiempo, pues no la terminó hasta el anochecer. Terminada al fin, este meritorio individuo y los tres amigos se dirigieron en un coche de caballos al despacho privado de un juez, quien tributó al señor Brass un caluroso recibimiento y lo retuvo en un lugar seguro para así garantizarse el gusto de verlo por la mañana. Asimismo, despidió a los otros asegurándoles al mismo tiempo que al día siguiente se emitiría una orden de detención contra la persona del señor Kilp y que, expuestas todas las circunstancias al secretario de Estado, que afortunadamente se hallaba a la sazón en la ciudad, se procedería sin dilación a la absolución y puesta en libertad de Kit. Todo parecía indicar que la malvada carrera de Kilp estaba acercándose a su fin y que el debido castigo, que a menudo viaja muy lentamente, sobre todo cuando es de cierta magnitud, le seguía la pista con pasos seguros y parecía echársele rápidamente encima. Ignara de su paso sigiloso, su víctima seguía su curso triunfal. Pero el castigo, una vez en marcha, no se despega ya de sus talones. Concluida su tarea, los tres caballeros volvieron prestamente a los aposentos del señor Swiveller, a quien encontraron muy recuperado. En efecto, este había permanecido sentado media hora seguida conversando con gran animación. La señora Garland se había ido a casa hacía ya un rato, pero el señor Abel seguía haciéndole compañía. Después de contarle todo lo que habían hecho, los dos señores Garland y el caballero soltero, como por algún convenio tácito, se despidieron hasta el día siguiente, dejando al enfermo con el notario y la pequeña criada. Como está mucho mejor, dijo el señor Witherden, sentándose a los pies de la cama, me aventuraré a comunicarle una noticia que me ha llegado a la notaría. La idea de cualquier noticia relacionada con asuntos legales tendía a despertar en Richard cualquier sensación menos una anticipación agradable. Sin duda la relacionó esta vez con un par de cuentas por saldar, con relación a las cuales él ya había recibido diversas cartas de apremio. Su semblante denotaba abatimiento cuando respondió: «Muy bien, señor. Espero no sea nada particularmente desagradable. Si fuera algo de esa índole, habría escogido un momento más propicio para comunicárselo», contestó el notario. «Permítame decirle, primero, que mis amigos que acaban de irse no saben nada de ello y que su amabilidad para con usted ha sido completamente espontánea y sin ánimo de verse correspondida. Conviene que un hombre irreflexivo y descuidado esté informado al respecto». Dick le dio las gracias y asintió a lo dicho. «Pues bien, he realizado algunas pesquisas sobre usted», le informó el señor Witherden, sin pensar en absoluto que lo encontraría en las circunstancias que nos han hecho reunirnos aquí. Usted es el sobrino de Rebecca Swiveller, soltera, fallecida, residente en Cheselbourne, Dorsetshire. «Fallecida», exclamó Dick. «Fallecida. Si usted hubiera sido otra clase de sobrino, habría heredado, según consta en el testamento, y yo no veo ninguna razón para impugnarlo, la cantidad de 25.000 libras. Pero, dadas las circunstancias, tiene que contentarse con una renta anual de 150 libras, cantidad por la que creo que puedo felicitarlo». «Oh, señor», expresó Dick, sollozando y riendo a la vez. «Claro que puede felicitarme. Pues así, quiéralo Dios, podremos convertir en una dama a la pobre marquesa».
Ahora llevará ropajes de seda y tendrá dinero en abundancia, o que no me levante yo nunca más de esta cama.